Muy buenas tardes desde Jaén Plus Radio. Después de poco más de un mes del último programa del Pulso Deportivo, volvemos con todos ustedes en víspera de una semana importante donde el Real Jaén se estrenará en la nueva categoría de la Primera Federación. Contamos ahora mismo con el compañero Quique López Bonoso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, compañero? Y también con el amigo y compañero Fernando Parra. Buenas tardes, José Luis, acompaña. Y ahora se va a incorporar en breves momentos, ya está llegando también a este estudio el compañero Miguel Perelito, que mientras toma asiento también lo saludamos. Miguel, muy buenas tardes y semana ilusionante la que nos espera este próximo domingo a partir de las 7:15 en Barcelona. Muy buenos días. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes ya casi, ¿no? Y perdón por mi ausencia en estos minutillos, que nada, ha sido por el tema de trabajo. Que bueno. Nada, sí, ilusionante, que ninguno hace un año pensábamos que íbamos a estar aquí, ¿no? Entonces es importante sacarle todo el jugo que tiene, que es mucho. Entonces en este caso, pues bueno, yo creo que todo el mundo está ilusionado, desde plantilla, entrenadores, cuerpo técnico, la gente que dirige el club y evidentemente nosotros como aficionados, pues más aún, ¿no? Y esperemos empezar con buen pie, que es lo importante. Y Quique, una pretemporada donde hemos tenido hasta 9 partidos con 6 victorias, un empate y 2 derrotas. Una derrota era muy previsible, la otra escoció un poquito más. Yo tampoco lo entiendo porque son probaturas las que tienes que hacer, porque ya lo hemos visto, los primeros partidos le estaba dando Manolo Herrero 45 minutos a cada uno de los jugadores, casi atajo parejo. Ya a partir del Córdoba sí dijo, ya lo había comentado con anticipación, que le iba a dar más tiempo, ya empezó a darle a partir de la hora a algunos jugadores y a raíz de ese partido pues ha sido la tónica general, pero para mí muy buenos resultados. 3 han ganado por 3-0, 2 por 2-0, 1 por 1-0, el empate en el primer partido del Cacereño y esa derrota ante el Córdoba de superior categoría y la de Antequera, que sufrimos un correctivo de 3-0, pero parecía que ya habíamos descendido, así que aquí nos subimos de la gloria al infierno, tardamos un 0,0. Bueno, yo creo que, como bien dice José Luis, una temporada bastante aceptable en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento. Manuel Herrero, lógicamente, con una confección con nuevas incorporaciones, pues lógicamente ha querido aprovechar todo y cada uno de esos 9 partidos que bien decía. Y bueno, y ha habido para todo. En cuanto a resultados, como digo, yo creo que son resultados bastante aceptables. Es cierto que en el Trofeo del Olivo, que fue además la presentación del equipo ante la afición, yo creo que dio muy buenas sensaciones. El Córdoba, pues un equipo de superior categoría, se llevó el trofeo. Y yo creo que también la derrota de Antequera, pues muchas veces se aprende más de las derrotas que de las victorias. Yo creo que eso fue también un partido en el cual pues Manolo Herrero detectó ciertas cosas, ¿no? Y al partido siguiente, en Chapín frente al Jerez Club Deportivo, pues el equipo salió de una manera muy concentrada, muy metido y ahí ya sí parecía que era competición, ¿no? Una vez que ya, como decimos, se han acabado las probaturas, pues el equipo ya tiene que estar ya preparado y dispuesto para el debut en Liga de este próximo domingo en Barcelona frente a Europa, donde esperemos, lógicamente, que el equipo pues pueda adaptarse lo antes posible a esta categoría, como es la Primera Federación. Y bueno, y yo creo que, como bien comentaba Miguel Litos, pues ahora mismo la ilusión que se está generando en torno al Real Jaén es una ilusión muy grande. Prueba de ello son los cerca de 6.400, 6.500 no abonados ya que lleva el Real Jaén, que digamos en la época más contemporánea, las últimas 6 décadas, quitando el Real Jaén de Primera División, pues estamos en un récord, ¿no?, de número de abonados. Y bueno, ya digo, vamos a ver si el Real Jaén, como digo, se adapta a esta categoría y podemos disfrutar todos de una buena temporada y de un buen año futbolístico. Y Fernando, volvemos nuevamente con los viajes. Hemos tenido
la suerte o la desgracia tal vez de pillar muy lejos el primer partido, pero ahí estamos y que la afición va a volver a desplazarse a Barcelona. Cuéntanos un poco cómo está un poco organizado para que la gente pueda ir hasta Barcelona. Pues sí, José Luis, una nueva temporada más. Iniciamos nuestro caminar para seguir a nuestro Real Jaén y bueno, nos ha tocado el primer partido en Barcelona, un desplazamiento muy distante. Las fechas que realmente lo ha cogido, todavía hay gente que está de vacaciones, gente que todavía trabaja y le es muy complicado estar de vuelta el lunes porque antes de las 10 de la mañana no llegas, ¿no? Pero bueno, nosotros con respecto a lo que es la Peña Amigos del Real Jaén, sí o sí, como siempre, vamos a estar en Barcelona. Entonces, pues bueno, desde aquí hago un llamamiento que todavía quedan plazas y además llevamos un autobús grande súper cómodo que vamos a llevar 2 asientos por persona, ¿no? Y bueno, este año es como los 9 años desde que se constituyó la Peña, pues seguir, sea donde sea, a nuestro club, porque primero que es un sentimiento, una pasión y aparte que es una obligación como aficionado realmente que lleva en el corazón estos colores. Bueno, y no también un poco el precio que puede salir el viaje, tanto ida y vuelta. Pues yo creo que el precio para la distancia que es 60 euros, creo que no es caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero volvemos a reiterar que las vacaciones, gente que trabaja y aparte ahora mismo quizás pues pille a la gente un poco en frío, ¿no? Pero bueno, estoy completamente seguro que esta temporada va a ser muy ilusionante y la masa social del Jaén va a acompañar en todos los partidos. De hecho, se ha puesto en contacto conmigo gente de la colonia jiennense en Cataluña, preguntando por cómo podían acceder a la entrada y el precio de la entrada. Y entonces va a tener muy buena representación, no solamente por parte de la gente de la afición del Jaén, sino por todo el jiennense que se encuentra alrededor de la Costa Brava, en Tarragona, en Girona, incluso de Lérida a Mecosta, y creo que va a haber una buena representación por parte de la afición jiennense. ¿Y cómo podrían ponerse en contacto con vosotros para apuntarse a ese desplazamiento todo aquel que esté interesado? Pues bueno, ya independientemente que el viaje lleva anunciado al menos 3 semanas desde que supimos día y hora, aparte de por las redes sociales, pues viene en un teléfono, el 616-993133, y luego por los canales de redes, tanto por Instagram como Facebook, como Twitter, etcétera. Es decir, que el viaje desde hace tiempo ya se sabe que está programado. Sí, pues esperemos que el máximo número posible. Esta mañana antes de entrar al estudio hemos estado mirando los precios y ponía 16,50, que me supongo que serán 15 más los gastos de gestión. Los precios los hemos estado mirando tanto en tribuna no numerada como en tribuna, es decir, que son precios asequibles, porque en este grupo no se ha acordado, por lo menos de principio, que nosotros tengamos conocimiento, el mismo acuerdo al que se han adherido todos los equipos del grupo 1 en mantener ese precio de 15 euros para las aficiones visitantes. Y Miguel, tú que lo vives un poco más desde dentro, es verdad que hay tanta diferencia porque parece que aquí ya hemos desociado a un portero en beneficio de otro, porque aquí no subimos, como he dicho antes, del cielo al infierno en 0,0. Tú que vives más desde hay buena calidad dentro, por ejemplo, en la zona de la portería. Sí, hombre, yo creo que sí. Tú que lo ves desde dentro, que has visto más, Salvi, que lo podemos ver, porque sobre todo en los entrenamientos te dice mucho. Al final son profesionales también y también son personas, también necesitan su proceso de adaptación, una nueva ciudad, un nuevo entorno, a una nueva serie de circunstancias que tenemos que ser pacientes en ese sentido con ellos. Hombre, la planta que tiene Salvi es de portero y la trayectoria que tiene de ser un muy buen portero. Y que tengamos dudas de uno u otro, habla bien de los dos porteros, ¿no? Si tuviésemos un portero fijo y otro con menos garantía, pero al final si Salvi por lo que sea, por el proceso de adaptación, no está en su mejor momento, pues tenemos la garantía de Morilla, que durante la temporada pues Morilla, que no tampoco sabemos que Manolo no es muy dado a decir o oculta bien sus cartas, pero en este caso yo creo que tenemos dos porteros de garantía.
Lo que pasa es que son procesos de adaptación, nuevo equipo, nuevos bloques, nueva forma de salir jugado con el balón, es decir, todo ese tipo de cosas tienen que ir adaptándose poco a poco al equipo. Yo veo un equipo muy bien compensado en todas las líneas. Veo hambre, veo gente joven, veo gente que quiere progresar, veo gente que sí que ahora yo estoy viendo el partido de Antequera, pues bueno, pues fue un correctivo, ¿no? Fue el perfil de equipo a los cuales nos vamos a enfrentar. Un equipo muy intenso, un equipo que nos sacó, que tenía una velocidad más que nosotros en muchísimas fases del juego y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar, sabemos el perfil de los equipos que nosotros tenemos. Bueno, nosotros también tenemos que llegar a ese punto y bueno, no es fácil porque al final también hay muchas incorporaciones, aunque se mantenga la base, aunque se mantenga el bloque, pero sí que es verdad que tener un poco de paciencia a la hora de adaptar a esos nuevos futbolistas. Una Antequera que creo, si mal no recuerdo, que es el tercer equipo que nos enfrentamos como visitantes. Sí, Me entiendes que va a ser uno de los primeros que vamos a ver y que seguro que será totalmente diferente ejemplo, que contra el Córdoba, ¿no? Que es un equipo de supercategoría, la primera parte fue bastante buena de Real Jaén, fue una muy buena primera parte, luego con los cambios pues fue cambiando un poco el perfil del partido, pero que yo sobre todo lo que me ha gustado de Real Jaén es la juventud y sobre todo el hambre, ¿no? El hambre, perfiles de futbolistas que tengan hambre, que quieran progresar, y oye, el Real Jaén es un trampolín magnífico para que esos futbolistas puedan seguir progresando y que evidentemente dejen mimbre y que nos dejen en buena posición, que es al final lo que nosotros debemos de aspirar, evidentemente. Luego veo también muchas salidas que ha habido, muchas cesiones, ¿vale? Antes era un equipo que buscábamos futbolistas, ahora somos un equipo a los cuales vamos cediendo y vamos confiando en gente joven para que vaya progresando, sobre todo en segunda, para tener un futuro un poquito más alentador, en el sentido de decir ya futbolistas que son nuestros, que son de nosotros y que se vayan fogueando en una categoría como es la segunda red. Entonces ya te digo que yo veo eso, veo hambre, veo un equipo compensado, veo buen juego, ¿vale? Somos un equipo, Manolo es verdad que apuesta por un juego asociativo, apuesta por un juego que gusta al espectador, pero que luego evidentemente vamos a enfrentar a equipos que son aviones. Yo por ejemplo de Antequera, pues los extremos me parecieron futbolistas que no había visto en muchísimo tiempo, ¿no? Un centro del campo muy dinámico, una defensa muy sólida. Bueno, al final un equipo que ojalá nosotros aspiremos a como el Antequera en este caso entre comillas nos acogió, ¿no? La verdad que nos dio pa'l pelo, pero bueno, que es bueno, además tú lo has dicho la frase, que es bueno saber lo que nos enfrentamos, porque de las derrotas también se aprende, y se aprende mucho más que de una victoria contundente, ¿no? Y aquí que hemos visto varias opciones en torno a la táctica de Manolo Herrero. Hemos visto defensa de 4, defensa contra centrales y 2 carrileros, pero al final en el último partido mismo lo veíamos que al principio empezaba con 3 centrales, incluso en algunos partidos ha llegado a meter como central a José Álvarez, el último jugaba con Moja, Javi y Alex Pérez, es decir que tampoco lo vamos a tener claro. Vamos a llegar a Barcelona porque tú también va a subir, va a estar allí presente en ese primer partido contra la Europa, es decir que Manolo tampoco nos ha dado pistas de va a ser el equipo eso, porque yo creo que sí se va a asemejar, tal vez no sé en qué tanto por ciento, pero próximo un tanto por ciento alto por ejemplo a la última alineación que ha sacado en el último encuentro, pero la táctica y demás yo creo que va a depender mucho tal vez del equipo que nos enfrentemos, pero ya ha hecho las pruebas suficientes contra centrales y 2 carrileros, con defensa de 4, ha hecho muchas opciones Manolo. Sí, lo más importante es que los automatismos, los jugadores pues vayan cogiendo, digamos, esos registros que quiere darle Manolo Herrero, ¿no? Y los equipos de Manolo Herrero siempre son muy reconocibles. En defensa, pues es verdad, ¿no? Que ha ido cambiando también. Incluso ha jugado con diferentes centrales, diferentes sistemas. Luego en medio campo, es verdad, como decimos, pues un equipo que lo que es en transiciones, en llegada, en finalización, pues lo tiene también muy claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo ahora mismo que lógicamente Manolo Herrero tendrá más o menos durante esta semana más o menos el tipo de 11 que quiera dar de inicio en esta primera jornada,
pero bueno, seguramente también, si tiene alguna duda, seguro que lo va a disipar, según vea también, encuentra a los jugadores en esta semana, hoy ya, en fin, lunes, con el que ha sido ya el primer entrenamiento, y bueno, y hay que confiar también en que sobre todo, pues eso, que los jugadores físicamente lleguen bien, que no haya molestias, y pueda salir pues ese 11 de garantía, y con el fondo de armario que hay, que el Real Jaén yo creo que tiene una plantilla bastante compensada en todas sus líneas, y bueno, y esperemos, como hemos comentado, en fin, todos los aquí presentes, ¿no?, que el Real Jaén pues pueda tener un debut pues ilusionante, y que ojalá que pueda traerse un buen resultado de Barcelona para, en fin, para que le dé confianza de cara a lo que va a ser esta categoría, esta primera red, y en definitiva, pues yo creo que de momento la ilusión la tenemos todos por bandera, lo que es toda la familia blanca, desde el Consejo de Administración, futbolistas, dirección deportiva y por supuesto la afición. Yo creo que eso también es importante, que ya de inicio tengamos esa ilusión. Fernando, una afición que ya estamos batiendo récords, ya abonado que se hace, abonado que es el récord constante, estamos prácticamente en los 6.400, solamente recordamos un pelín más de 6.000 a lo largo de la temporada cuando estuvimos en segunda división, es decir que este equipo ha llegado a ilusionar, claro, 2 ascensos en menos de un año, eso te suma mucho y te conlleva a estos guarismos que estamos llegando. No sabemos el número que vamos a llegar, pero ni cuándo se va a cerrar la campaña de abonados, pero seguro que tenemos una cifra bastante aceptable. Pues sí, José Luis, ahora mismo estamos rondando los 6.400, esperamos llegar a los 6.500 en estas 2 semanas. Pero lo que sí es cierto, quizás yo un poco, y ya lo alargaba en los últimos programas aquí, que todo lo que no fuera obtener los 8.000 socios, pues sería un fracaso. ¿Pero por qué? Porque cada vez nos hemos ido exigiendo más. Y hemos tenido, como tú bien dices, 2 ascensos consecutivos. ¿Qué es lo que ocurre? Ha enganchado a muchísima gente, ha enganchado a la gente de la provincia, ha enganchado a la gente que se ha hecho abonada, que vive en otras poblaciones, incluso fuera de Andalucía, ¿vale? Pero quizás ha faltado esa chispilla para haber llegado a esa cantidad, y no es ni por echar preferencia, ni parcos, ni nada, sino que creo que es más bonito a mí me gusta más el número 8.000 socios que 6.400. Hombre, a todos, pero todos veíamos un poco hipotético llegar a esa cifra de 8.000, porque como nunca la hemos además es un inciso que aquí lo dijo el propio Fran Anera en la última tertulia de la pasada temporada, ¿no?, que el objetivo era eso, intentar llegar a esos 8.000 abonados, que es la cifra, digamos, pero claro, lo veíamos un poco lejano, ¿no?, porque históricamente el Real Jaén, como digo, en las últimas 6 décadas, si exceptuamos evidentemente la época de oro de primera división, donde en aquella época sí se hicieron más de 10.000 abonados, porque el fondo del Gradón, en fin, se podían meter 20.000 personas, estamos hablando de antes de la reestructuración del viejo de la Victoria. Porque yo lo conocí de mi padre, que sí, bueno, pero estamos hablando casi, bueno, no hace tanto, estamos hablando de cerca de 70 años, que no es, porque aquí ninguno hemos vivido la Jaén en primera. Ahora lo que es el Real Jaén, ni en la década de los 70, 80, 90, incluso estando en segunda división, el objetivo, el sueño era llegar a los 5.000. Tú lo has dicho, José Luis, en la temporada 2013-2014, esas fueron las cifras que se registraron, por lo menos constatadas por el Consejo de Administración de la época, y en la actualidad pues estamos hablando ya de 6.400, entonces yo creo que ese récord histórico, como digo, de las últimas 6 décadas, todo lo que vaya sumando, y yo soy optimista de que creo que al final un buen resultado, una victoria en Barcelona, yo creo que haría que llegáramos a esos 7.000 abonados, ¿eh? No tengo ninguna duda. Yo no quisiera imaginar si en el primer tercio de la liga, y te hablo los 2 primeros meses, si el equipo consigue puntuar, que sería muy importante, estar 2 meses sin perder, llámese ganar en casa y empatar afuera. La media inglesa, Fernando. ¿Qué es lo que ocurre? Nos permitiría luego, a cuando afrontáramos la mitad de la liga, como quien dice,
afrontar y tener un colchón de puntos con respecto al quinto clasificado por la cola, porque creo que luego va a ser muy complicado y muy difícil. Como empecemos a estar metidos en el hoyo, malo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aparte de esto, que ya no somos solamente 6.400 abonados, sino que está el aficionado de a pie que viene a la fiesta cuando venga el Zaragoza, cuando venga el Murcia, el Huesca, que es un equipazo, que lo tenemos en el primer partido de Liga. El Villarreal ve técnicamente un equipo muy joven y muy bueno, ¿eh? Y no es un Zaragoza, y no es un Huesca que viene de las premisas de haber estado en categorías superiores muy recientemente. El Zaragoza tiene la racha que lleva últimamente por mala gestión, ¿no? Pero vamos, que son 25.000 abonados, un campo que prácticamente no se va a permitir a la afición visitante el poder desplazarse, pues porque no tienen más hueco en el campo portátil ese donde está jugando. Y yo creo, y vuelvo a reiterar, que si el Jaén es capaz los 2 primeros meses de aguantar con buenos resultados, yo creo que incluso luego en diciembre seguramente tendremos que retocar al equipo, tendremos que fichar. Pero yo tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas, tengo ganas ya que empiece esto. Se me está haciendo un mes de agosto bastante largo, ¿no? Y bueno, yo creo que se nos viene una temporada bastante ilusionante. Miguel, dentro de que tú conoces más la plantilla, ¿puede ser Moja Keita uno de los jugadores que más esté llamando la atención dentro del Real Jaén? De hecho, ha sido el máximo goleador en esta pretemporada, varios han sido golazos, pero siempre está ahí. Yo lo he visto hacer combinaciones con Mario Martos mismo, espectaculares, con cuales se está adaptando genial el chaval al Jaén, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que ya aquí nos sorprendió, ¿no? Con el Atlético Baleares, y luego allí también. Eran futbolistas distintos, futbolistas que a lo mejor no hemos tenido en estos últimos años. Sí, que no es exclusivo de banda, que coge y te mete por dentro. Es muy inclusivo, mira, es muy vertical, tiene mucha calidad, tiene mucho descaro. Y bueno, y si se asocia también con la gente que juega muy bien a la pelota, que gracias a Dios tenemos futbolistas muy buenos, yo creo que Moja va a ser la sorpresa de este año. Yo creo que se está adaptando bien. Yo sé que muchas veces he visto a Mario y iba junto con él. Mario es un tío de la casa, un tío que lo está moviendo fuera de lo que es el vestuario, que se vaya adaptando bien, todo ese tipo de cosas son muy influyentes. Además de ser capitán, también facilita en este caso que aquello sea una familia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante lo que dice Fernando, empezar bien. También la categoría es preciosa. Se ha adaptado perfectamente a la ciudad, tú que esos temas los conoces mejor que nosotros. Viendo los equipos va a ser una competición muy bonita. ¿Qué queremos? Pues evidentemente ir sumando puntos de principio de temporada para luego tener el zurrón lleno para que no se nos venga, porque aquí es que ya estamos hablando de que los errores se pagan. Sí, aquí los errores los vamos a pagar y con creces, el que está delante y que vamos a perder partidos, que eso lo tengamos claro y vamos... Con mucho respeto hacia el Hueto, hacia todo el equipo, evidentemente, pero ya un delantero que evidentemente está pisando el fútbol profesional y lo que dice el equipazo, un Villarreal. Además, luego están los típicos equipos tapados, que dices tú, bueno, este equipo no tiene mucho nombre, pero luego vienen y es muy difícil. Ya lo vimos el año pasado en segunda, que no fue muy complicado meterle mano. Los partidos no eran fáciles, ni en casa. Sacamos muchos partidos, de hecho ahí está el resultado y ahí está el ascenso, pero que va a ser una categoría muy complicada. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero bueno, que también nosotros somos Real Jaén, que también hemos hecho buenos refuerzos, que también estamos jugando bien al fútbol, que también tenemos propuestas. Lo que hablabais de las propuestas de Manolo, eso son lo que nosotros vemos. Pero que luego en el entrenamiento se trabaja también otro tipo de cosas que nosotros no vemos. Entonces, además, los partidos te van a ir dando que tú planteas un modelo de juego de ese partido y al final el partido pues se deriva a otras cosas que también has trabajado previamente y que a lo mejor dices, joder, pues nunca hemos visto al Jaén con este sistema, sí, no lo hemos visto a lo mejor un partido por temporada, pero sí se ha trabajado. Que para eso está la semana. Además, estas categorías cuando son tan iguales, el aspecto táctico es muy importante. Los movimientos que tú tengas sobre el tablero a la hora de enfrentarte al equipo rival son muy importantes. Entonces tú tienes que manejar una serie de alternativas, cuantas más mejor, para que a lo largo del partido tus futbolistas sepan automáticamente, lo que decía, los automatismos, de saber en este caso qué hacer en cada momento.
¿vale? Porque tú plantas tu equipo y los equipos están súper estudiados. Al final no dejamos de tener las cámaras veo, no dejamos de tener la televisión en directo, luego está Santi que te ve los partidos, que te los corta, que el analista, el otro. Es decir, nos tenemos más que estudiado. Y te llega un balón aéreo y el 65% de las ocasiones un futbolista va a controlar con la derecha y el 25% con la izquierda. Todo eso está más que estudiado. Entonces tú tienes que tener y haber trabajado durante la pretemporada y durante el año muchas alternativas en el juego para contrarrestar, evidentemente, el juego rival y para tú también sorprender ¿vale? Entonces ahí están, salvando la distancia, pues bueno, pues lo que nos gusta a los entrenadores, ¿no? El que tu equipo sepa en cada momento enfrentarse a lo que tiene a lo que tiene enfrente, ¿vale? Entonces son equipos muy trabajados, muy profesionales y evidentemente nos va a costar muchísimo, pero bueno, que sabemos Real Jaén, que tenemos ganas, que tenemos hambre, que tenemos detrás una masa social, que lo comparas con los dos grupos y somos de los que más aficionados vamos a tener en casa y más vamos a desplazar y que la categoría va a ser preciosa. Y que llevamos una década sin estar en el tercer nivel del fútbol español, pero además con una peculiaridad, que esta reestructuración que nos pilló además en una mala época, porque incluso nosotros pasamos del que era el cuarto al quinto nivel, pues claro, todo aquello nos penalizó, ¿no? Si me permitís la expresión. Sí. Y yo creo que el equipo, pues ahora está en este tercer nivel, pero como muy bien estáis explicando, una categoría que para nada se asemeja a la segunda B de los 4 grupos. Es decir, esto es una categoría, yo le he dicho muchas veces, lo sabe José Luis, que es la primitiva segunda B de la década de los 70 hasta el 86, que eran los dos grupos. Es decir, él lo va a efectivamente, los aficionados más veteranos, por así decirlo, que nos estén viendo esta tarde, pues lógicamente recordarán pues el Real Jaén con el Gimnástico de Tarragona, el Real Mallorca, incluso ir a Andorra, o sea que era el Bat de Usó, correcto. Entonces ese era digamos la equivalente a esta primera red. Y bueno, y al final, pues como decimos, ya de por sí esa categoría eran grupos muy difíciles, y estamos hablando a lo mejor pues hace 40 o 40 y tantos años, ¿no? Entonces, ahora ya con todo lo que, como bien ha comentado Miguelito, los análisis, cómo se estudian hoy a todos los rivales, es decir, que es todavía más Antes difícil. necesitabas tener hojadores, muchos campos para que hoy día tienes partidos, tienes todo, entonces hoy día es mucho más complicado, Miguel, es lo que tú decías. La típica llamada, yo llevo 15 años entrenando, la típica llamada que hacía el entrenador que te ha enfrentado, oye, ¿este equipo cómo juega? ¿Cuánto juegan? ¿Qué guay? Te dan 4 pinceladas de lo que te va a enfrentar. Ahora no, ahora lo tienes, pero desde los chiquillos chicos. 2 días a la semana es vídeo. Este futbolista es así, asá, pompón, juegan así, con campo tal, con campo cual. Es que es muy complicado. Está todo estudiado. Hoy día todo muchas variables. Son muchas variables. Es un fútbol muy técnico. Comparado con la época, la etapa que tú has con eso era un fútbol de fuerza. Sí, claro. Por eso, lo que se hemos querido poner un poco, Fernando, en contexto es lo que era la similitud de aquella segunda B primitiva de los dos grupos a la actual. Evidentemente, el fútbol de una época con el de ahora, pues todo va cambiando, todo va evolucionando. Vulgarmente se decía, pelando la pava en el Condestable Iranzo, en el salón que había, en el sofá, que era muy bueno, y te ponían el fútbol allí de jovencito, y veían los equipos que se alojaban y llegaban los equipos de la isla, y llegaban hace hasta 2 noches, porque luego el avión lo tenían que coger hasta el lunes, no lo cogían. Claro, en aquella época estaba el Manacor, la Sociedad Deportiva Ibiza, el Real Mallorca, es decir, que los equipos, el Poblense, el Las Palmas Atlético también. Efectivamente, Las Palmas Atlético, o sea que el por Mensajero. Eso. Pero bueno, el Mensajero, ese ya nos pilló ya en los 4 grupos. Esa fue ya la temporada 92-93, el año de Crispi, que el Mensajero tenía la peculiaridad de tener un campo que era de lava. Sí. O sea que esa era una de las peculiaridades. Es decir, aquí al final... Soy muy mayores, ¿eh? Lanzarote es una isla volcánica, macho. Soy muy mayores, sí. No, bueno, lo que pasa es que te voy a decir una cosa, Miguel. Sí. No se trata ya de fotos, ya no se trata de... Antes no existían todas las chomeras de las redes sociales, que yo es que me río y yo me da igual. Pero tener una foto con 2 años en el viejo estadio de La Victoria, en el centro del campo,
eso ya dice todo. Claro, está claro. Eso ya dice todo. Está claro. Lo que pasa es que ya hay gente que saca pulmón, gente que le gusta las fotos, gente que le gusta tal cual. Lo que pasa es que tú lo que tienes que contar las vivencias irreales, no batallistas, ¿sabes? Bueno, Bueno, pero pues, al final, José Luis, bueno, hemos hecho aquí también un poquillo de un poco de historia, historia de que es cómo importante, ha ¿no? El ido Real Jaén evolucionando. son 104 años, yo creo que 104 nos Da dan pa- para da pa mucho, mucho, y, da pa mucho. y también, bueno, es bueno, ¿no? Que recordemos también Bueno, otra, pues otra ahora que época. hablas de recordar, Quique, recuérdanos esos enfrentamientos previos que ha tenido el Europa con el Real Jaén a lo largo de la historia, porque hay que recordar que el Europa es un equipo fundador de la primera división de fútbol español, al igual que el Irún, equipo que hoy en día milita en categorías más bajas, pero son equipos históricos de este país. Pues como bien dice José Luis, el Europa es uno de los equipos fundadores de la Liga, es decir, la Liga en España, la primera división, nace en la temporada 28-29 y los requisitos, por así decirlo, que se tuvieron en cuenta para componer esos 10 equipos eran a través de la Copa de España, o Copa del Rey como se llama actualmente, pero su nombre es la Copa de España. Y entonces los equipos que habían ganado la Copa de España, Copa del Rey y tal, pues son los que jugaron esa competición. En este caso, Athletic de Bilbao, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Unión de Irún, Arenas de Guecho, y luego hubo otra serie de equipos, los cuales no lo habían ganado, pero sí llegaron a la final. Y en este caso tenemos el ejemplo del Europa. El Europa, en la edición de la Copa de 1923, pues llegó a la final. Esa edición la jugaron 8 equipos. En cuartos de final, el Europa elimina al Sevilla, venciendo tanto 1-2 en Sevilla y luego 3-0 en Barcelona. Y al Sporting de Gijón también le gana los 2 partidos. Entonces, se mete en la final. La perdió 1-0 con el Athletic de Bilbao, pero ese premio de llegar a la final fue uno de lo que se le tuvo en cuenta para que formara uno de esos 10 equipos. El otro equipo, el último, fue el Racing de Santander, que ese equipo no había llegado a final de Copa y tal, y entonces pues se hizo una eliminatoria, tuvo que eliminar al Valencia, al Sevilla, al Betis, y por eso el Racing de Santander fue el último en ganarse esa plaza en la primera división. Y esta temporada, compañeros, hay un detalle muy importante, ¿no? En esta primera federación van a estar el Real Unión de Irún, que acaba de ascender a Primera Real, igual que el Real Jaén, Arenas de Guecho y el propio Europa. Es decir, que fijaros el potencial de esta categoría. Más luego, por supuesto, equipos históricos que han militado a lo largo de la historia de los 95 años en Primera División, llámense el Real Murcia, Hércules, el propio Real Jaén. Estamos hablando del grupo segundo, luego podemos hacer también mención al grupo primero, pero bueno, nos vamos a detener exclusivamente. Y bueno, y decías también, José Luis, con el Europa existe un precedente, y además en Copa, ¿no? Ya que hablábamos de la Copa del Rey, la Copa de España, ¿no? Y este precedente se dio en la temporada 1967-68. Ambos equipos militaban en segunda división. El Europa militaba en el grupo primero y el Real Jaén lo hacía en el grupo segundo. Además fue el último año de la segunda división, porque ya se hizo la reestructuración el año siguiente y ya se hizo un grupo único tal y como lo conocemos en la actualidad. Bueno, volviendo a la Copa del Rey, Real Jaén Europa se ven las caras en la primera eliminatoria de la Copa del Generalísimo, Copa de España, y en la ida el Real Jaén derrota por 4-0 al Europa. La vuelta se juega en Barcelona y el resultado es 4-0. Como en aquella época no había tampoco, bueno, sobre todo tandas de penalti, hubo que jugar un partido de desempate que se jugó en Barcelona y el resultado fue de 1-0 y fue el Europa el que avanzó la eliminatoria de la temporada 67-68. Digamos que esos 3 partidos son el único precedente en la historia hasta este próximo domingo entre Europa y Real Jaén. Bueno, pues un partido, Fernando, que allí estaremos. Miguel le va a pillar en sus últimos días de vacaciones a seguir cogiendo moreno, que ya lo tiene bien cubierto
este verano, pero lo estarás viendo al igual, pero los tres presentes que estamos restantes sí vamos a poder estar allí en Barcelona. Y la verdad que va a ser todo un sufrimiento y como digo, estaremos y como bien ha dicho Fernando, allí vamos a tener muchísimo apoyo porque hay mucha colonia de jienenses y de andaluces allí apoyando el Real. Pues yo me acuerdo a veces antiguamente de cuando habéis recordado de los años 70 cuando a lo mejor iba a jugar con el Tarrasa y es que más de medio campo era de gente de Jaén apoyando al Real Jaén. Eso era impresionante, la colonia y la gente y el apoyo. Tal vez las nuevas generaciones no, Quique, menos, pero... Miguel es más joven, pero no si mucho me lo más, permite, bueno, pero Fernando y José Luis, si os acordáis, ahora, además se cumplen ahora 50 años de la mítica temporada 1976-77 del Real Jaén en segunda división, que estuvo a punto de ascender a primera. Bueno, pues la cuarta jornada el Real Jaén fue al San Andrés, ahora es San Andrés por esto, pero bueno, a Barcelona a jugar con el San Andrés, ¿no? Y incluso llevaron allí medio rama, vamos, medio olivo también. Es decir, de la colonia que estáis hablando de jiennenses, es decir, eso era impresionante. que eso es así y Pero siguen que habiendo. San Andrés, Tarrasa también, que El campo del San Andrés entonces era un campo que tenía un aforo de 30.000 espectadores. No es lo que ahora donde juega. El Narcís Ese era un campo, tenía un aforo grande y el San Andrés era un equipo con una masa social allí en Sí, yo Barcelona. me acuerdo que en ese mismo año que se refiere... Se hablaba que sí, era el que le quería hacer sombra que- al Fútbol Club Barcelona. que el primer jugador que vi yo in situ en un terreno de juego de color era Bio, que... Pero por aquel Bio entonces, fue con el Tarrasa. con el con el Tarrasa, Tarrasa, el Bio. primer jugador catalán que vi. Que además todos los años que venía no hacía algo, es verdad. Miguel, el Tarrasa era un equipo que los años que coincidimos en segunda, aquí ellos o ganaban o empataban. Y en cambio, allí en Tarrasa el Real Jaén le devolvía la moneda, es decir, que había ahí un poco, pero vaya, era una categoría, una segunda división, como bien ha comentado Fernando, bueno, que eso fue algo histórico, ¿no? Aquella temporada de hace 50 años, y bueno, y yo ya digo, rememorando ahora ya todo ese pasado, y después de esta década, con 8 temporadas, como hemos comentado, en lo que es tercera división, con una reestructuración de por medio, el paso fugaz por segunda red, yo creo que ahora mismo, yo lo denomino la Real Jaénmanía, la ilusión que hay ahora mismo en torno al Real Jaén, con 6.400 abonados, todo eso, de verdad, yo eso no lo recuerdo. Las camisetas, Yo eso no lo recuerdo, y fijaros que nos hemos retrocedido 50 años atrás en el tiempo. A finales de junio me fui unos días a Costa Ballena y estando en el hotel, abro los ojos, estaba tumbado en la tumbona, abro los ojos y veo que pasa un chaval con la camiseta morada, me quedo así, me levanto las gafas de sol, digo, no me sonaba su cara, pero digo, tu huevo, digo, ahí tu nariz, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya no es solamente el merchandising, que fundamentalmente es muy importante, según leí el otro día se habían vendido más de mi camiseta camiseta. y tal y cual. Yo creo que ahora mismo se está gestionando una euforia, una impresión de ya no solamente entre nosotros de aquí de Jaén y de provincia y de zonas cercanas a la provincia de Jaén, sino a la gente que hay de Jaén, y no te hablo en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, que por la hostelería hay muchísima gente, te hablo de gente que incluso hay en Australia y que la ves con su camiseta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por circunstancias laborales pues se tienen que ir, pero siempre llevan por bandera lo que es la camiseta de su equipo, que representa a su ciudad y a una provincia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que es muy importante, y vuelvo a reiterar, el empezar la temporada con resultados positivos, Eso, muy claro, importante. no está en nuestra mano, o sea, no está en nuestra mano y no está. Desde fuera podemos apoyar. Un equipo que juega en casa que quiere ganar también. Eso es que. Mira, yo me hice, Miguel, la Sí. apuesta el día de Murcia con el Lucas Murcia. Yo que no me gusta apostar. No, me refiero, Ya. me dije la apuesta Sí. personal, Sí. no de apostar de un resultado, Sí. sino que dije, hay que traer y hay que apoyar al equipo la máxima gente posible. Desde ese momento
el equipo resurgió de una manera porque la comunión equipo-afición allí en Murcia fue brutal, ¿vale? Y a raíz de eso, el equipo empezó a ir subiendo, y a donde íbamos la gente estaba enganchada, y venga, y venga, y venga, que fuimos a Vitoria. Yo no pude ir por circunstancias sanitarias. Ya lo visteis, que metimos un 0-2, y lo que generó eso para recibir al Baleares y a Baleares, porque ir a Baleares fue una locura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, yo creo que ahora los comienzos son duros, pero yo estoy completamente seguro de que ahora mismo, dentro de cómo tenemos la plantilla, ¿no? Y con el cambio de sistema, yo creo que para mí va a ser complicado y difícil, vamos a sufrir mucho, pero yo tengo en la mente que vamos a sacar un resultado muy positivo. Pero tú lo has dicho, Fernando, ese punto de inflexión en la Condomina, acuérdate que íbamos en el autobús con la peña amigo de Real Jaén, y bueno, yo creo que todos íbamos convencidos de que el Real Jaén iba a ganar, y estamos hablando de un UCAM Murcia que dependían de sí mismos, que aquí en la primera vuelta no habían ganado 0-3, un equipo que, hablo de memoria, creo que el único partido que había perdido era con el Águila, ¿no? Sí, pues no lo recuerdo, estoy hablando de memoria, a lo mejor me puedo equivocar, pero bueno, el Real Jaén hizo un auténtico partidazo, es decir, ese día nos sorprendió a todos Manuel Herrero, porque no se pudo contar con la baja de Antonio Caballero, puso de central ese día a José Álvarez, y el Real Jaén, es que, ya digo, el partido acabó 1-2, pero que perfectamente podía haber acabado 1-4, porque el Real Jaén generó ocasiones, fue una superioridad manifiesta. Luego lo que ha dicho Fernando, después de un resultado adverso en la primera eliminatoria con el Alavés B, llegamos a Vitoria, también, en fin, los que nos desplazamos en el autobús, dejamos nuestras pertenencias allá en el hotel, y lo primero que hicimos fue irnos al hotel donde estaban los jugadores. Y allí se veía una energía positiva y unas ganas de decir, joder, si es que estás viendo que se puede. Y luego, pues, el equipo pues lo hizo, ¿no? O sea, ganarle a un Alavés B, que era un equipo durísimo, porque ellos, lógicamente, con su afición, un filial, un equipo que también, pues no lo pusieron fácil. Llevamos el partido al tiempo extra en la prórroga, pero es que el Real Jaén, al igual que hemos hablado, lo de UCAM Murcia en la vieja Condomina, yo creo que si el Real Jaén en los 90 minutos deja liquidada la eliminatoria, había hecho mérito. Bueno, ya lo del Atlético Baleares, lo ha dicho Fernando, ¿no? Yo creo que allí ya, pues porque no había más entrada. Pero yo creo que esos días, una locura de aviones, buscando la gente, entradas. O sea, yo creo de verdad que todo eso lo trasladamos ahora mismo, y es ni más ni menos lo que estamos aquí exponiendo todo en esta mesa. La ilusión y las ganas ya de que empiece la temporada, y ojalá que el Real Jaén empiece con buen pie y le tome el aire lo antes posible a la categoría. Además, los futbolistas lo dicen mucho, ¿no? Al final se crea una sinergia entre lo que es la afición y el equipo. Y eso, quiera o no, muchas veces, pues, donde el futbolista flaquea, donde el futbolista ya pierde fuerza, el mirar a la grada. No es lo mismo tener a 800 personas que tener a 8.000, 9.000 personas allí gritándote. Y yo he jugado al fútbol también, y que iba a lo mejor a algún estadio más flojito de gente, y la presión no la tenía, tanto ni en positivo ni en negativo. Y a lo mejor jugaba en tu casa, que había más gente, y como que te multiplicabas por 3 el esfuerzo. Entonces, eso, quiera o no, el futbolista que viene al Real Jaén, una de las cosas que matiza es que en la ciudad se está cómodo, que el equipo tal, que es una familia, pero luego destaca mucho cómo aprieta la afición. Somos una afición exigente. Somos una afición también algunas veces un poco también peculiar, vamos a dejarlo en peculiar, porque yo también todo al final. Es verdad que nos subimos a caballo ganador cuando no lo ofrecen, pero sí que es verdad que somos una afición que estamos ahí, estamos en los momentos claves, como lo perfectamente definido. El partido de UCAM, pues ese fue el punto de inflexión. Sí, y yo creo que fue. Y yo creo que efectivamente fue la salida, fue la espita que nos hizo en este caso, pues que ir de la mano equipo y afición. Ellos sabían perfectamente que el Real Jaén, metiéndose en liguilla, iba a llenar el campo en los partidos que a posteriori. Y luego también el juego, que en este caso el equipo venía de una solidez y una manera y un fútbol
que yo, por ejemplo, los primeros 10 minutos del partido de Baleares, que lo tuve que ver aquí en casa, yo llevé a mi hermano y digo, ganamos, joder, es que digo que no, que ganamos, pero es por la sensación que transmitía el equipo. Pero ¿no? sobre Esa todo, seguridad, sobre todo, Miguel. Sobre todo el equipo lo que transmitió es un físico impresionante. Sí, llegó si muy llega, bien. si Aquí llega, lo hemos- llega a ver sí. 90 minutos más en Baleares, seguimos. Porque el Baleares, a partir del 25, 28, 30 minutos de la primera parte, Sí. desaparece. Lo que Aquí yo lo hemos- lo que yo quiero decir a colación de los comentarios vuestros, que estoy totalmente de acuerdo, lo sabe José Luis, que en este estudio, en esta mesa, a lo largo de la temporada, pues han venido o vinieron diferentes jugadores de la pasada temporada, los cuales ellos tenían claro que se podía meter en el playoff, pero además luchar por el ascenso. Es decir, que tenían ese autoconvencimiento. Y es verdad que después que lo trasladaban en el césped, porque es que se veía claramente que el equipo tenía ese potencial, tenía ese convencimiento, que evidentemente lo que esto es fútbol, tú lo has dicho, 2 y 2 no son 4, pero yo creo que estaba para nosotros. Entonces yo creo que eso fue muy importante, esa planificación, de que el equipo físicamente llegara, porque es que llegaron fenomenal. Entonces, en fin, todo ha sumado. El COA, que también vino con nosotros. Pepe Cabello, que también vino con nosotros a Vitoria en el autobús. Entonces, por eso quiero decir que era una sinergia, una energía positiva. Y es lo que quería decir anteriormente. Aquí teníamos un entrenador, que lo recordaréis, que era Carlos Terrazas. Carlos Terrazas decía, los equipos, según finalizan, luego empiezan. Y el Real Jaén sigue con la flecha ascendente, y por eso, como bien habéis comentado, yo creo que esa ilusión, yo también me subo al carro de que creo que dentro de la dificultad propia de este grupo segundo de primera red, de primera federación, yo creo que el Real Jaén va a ser un equipo que puede ser el tapado, fijaros lo que os digo. Fijaros lo que os digo, y lo estoy diciendo un lunes 24 a una semana a 6 días de que debutemos, Liga. Vamos poquito a poco. Yo me quedo con las escenas, con las fotos, con la alegría, con las lágrimas en el aeropuerto de Mallorca, porque fue impresionante. Sí, gente abrazándose, diciendo lo hemos conseguido, mira, aquí estamos. Fue una brutalidad, una pasada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Eso, las personas que están acostumbradas a trabajar en el día a día, es lo que te hace seguir trabajando para ir mejorando y que la gente tenga y vaya creciendo la gente, que no hace falta crecer un poquito, que no hace falta crecer un poquito todavía y tener un poquito más cultura deportiva, que no la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, yo puedo decir que no he tenido descanso, como quien dice, yo no paro. Y cada vez me estoy metiendo en historia, me estoy metiendo en cosas que ya las sabréis, saldrán a la luz, ¿vale? Y todo es por el bien y de ir progresando y de ir creciendo. Y vuelvo a decir que, como lo dije la última vez, el club crece deportivamente, institucionalmente, administrativamente, y la afición tenemos que ser soberana, educada, respetuosa, e ir creciendo y estar a la altura de un club señor y histórico como el que tenemos, y tenemos que representarlo. Y allá por los campos donde vayamos, que vamos a ir a muy grandes campos, nos vamos a ver con caras, con aficiones históricas. Nuestra obligación es dejar por bandera y el techo alto como aficionado del Jaén, como persona que vivo en Jaén y soy de Jaén, nacido en Jaén, y eso es lo que quiero, punto, ya está. Lo demás y lo que tenga que venir, pues que bueno, pero estoy completamente seguro, Quique, que va muy poquito. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, a lo mejor yo también, ya sabéis que yo a lo mejor muchas veces, por mi manera de ser, pues me vengo arriba, soy quizá una persona muy optimista, o sea, que eso no lo voy a cambiar, yo sí, reconozco. pero que cuando nos metió el 1-0 al Baleares... No, hombre, éramos optimistas y estábamos allí también, yo recuerdo que estaba allí con Sergio Cruz, con Antonio Sánchez Baraja Antonio López Baraja, y teníamos fe de que el Real Jaén lo iba a conseguir, ¿no? Pero bueno,
Al final, pues como bien está diciendo Fernando, todas las áreas, estamentos del club están creciendo, y yo quería también aprovechar, Lito, ya que te tenemos aquí, para que nos hablaras también en este poquito tiempo que nos queda de la cantera. No ha hablado, porque no ha hablado, preguntas que cuántos jugadores van a estar en dinámica del primer no ha hablado Lito de que afortunadamente ahora el Real Jaén pues ya es el que cede a jugadores, y entonces la cantera, el equipo B que ha ascendido y tal, entonces el objetivo sería precisamente eso, ¿no? Tener cuanto más arriba mejor, para que los jugadores podamos tener en el equipo y en un momento determinado suban al primer equipo. Pero bueno, manifiéstanos cómo está un poquillo. El objetivo de la gente que trabajamos en cantera es: cuanto más gente de Jaén esté en el primer equipo, mejor. O sea, ese es el objetivo máximo y por el que trabaja, ¿no? Entonces, que es verdad que nosotros desde que en este caso cogimos la coordinación de la cantera, pues claro, hemos revertido todo esto, afortunadamente. ¿Era más fácil? Sí, era más fácil por el escudo, ¿no? Porque al final la gente quiere al Real Jaén y los niños quieren jugar al Real Jaén. Pero claro, hemos pasado de 7 equipos a 22, creo que tenemos este año. Entonces, ese salto, hemos tenido que decir a niños, lo sentimos, pero no tenemos más hueco. Es más, no tenemos más líneas de trabajo, más equipos en cantera, porque no tenemos campo. Los niños quieren jugar en el Real Jaén. Entonces, cuando manejas esa base tan importante, ya hemos pasado de tener que admitir la cantidad a tener que buscar la calidad. Entonces, claro, el hecho de cerrar los equipos también nosotros, que en ese caso Montiel y yo fuimos los que lo hicimos, que los equipos de primer año fuesen lo más puro posible, para no tener que estar todos los años, cuando pasasen de categoría, tener que ir haciendo 2 equipos. Tú tienes mitad de uno, mitad de otro, cuando cambies de categoría tienes que formar 2 equipos. Entonces ahora es verdad que vas montando bloques muy consistentes, y se pueden ir 3, 4 niños y venir 3, 4 niños. ¿Vale? A mí diariamente me llama Lito que mi niño quiere probar, venga, pues vete para allá, pero es que por suerte vamos teniendo los mejores niños en cantera. ¿Sabes? Eso es muy importante. Jaén tiene que tener lo mejor. Yo voy a hacer Como ha sido históricamente. Es más, yo tengo padres que tienen que hablar con ellos y dicen, joder, Lito, es que mi niño ha estado en los peores momentos, ya, pero tu niño, por suerte, o sea, por desgracia, ya no da, viene un niño que es mejor que él. Y cuando ya buscas una cantera de rendimiento, porque ya tienes que ir buscando a partir de ciertas edades, ya es cantera de rendimiento. ¿Por qué? Porque tú apuestas por esos niños para que esos niños lleguen pronto, cuanto más pronto, al primer equipo. Yo, si me lo permite, Sí. Lito, has dicho una cosa muy importante. No tenemos campo. Yo desde aquí, desde el Pulso Deportivo de Jaén Plus Radio, lo hago en redes sociales, en grupos de aficionados, pero quiero hacer una reivindicación. El Real Jaén somos la única capital de provincia de Andalucía que no tenemos una ciudad deportiva. Y a quien corresponda, de diferentes administraciones públicas, propio Real Jaén, creo que ya es el momento de que el Real Jaén pues, pueda disponer de una ciudad deportiva acorde al actual siglo XXI, acorde a un club de la categoría del Real Jaén, un club que está creciendo en todas sus áreas, pero claro, si realmente queremos llegar a la Liga de Fútbol Profesional, tenemos que tener unas instalaciones donde los jugadores puedan competir en igualdad de condiciones que con el resto del equipo que lo está haciendo. Si queremos tener una cantera fuerte, pues tú tienes que tener esos campos donde puedan jugar el equipo amateur, el equipo juvenil, en fin, todos los equipos. Y entonces yo sé que eso cuesta dinero, pero desde aquí hago ese llamamiento, yo digo, a quien corresponda, porque creo que ahora mismo Fran Ganera, el Consejo de Administración, todo el entorno que está en el Real Jaén, está ahí demostrando ese crecimiento, y yo creo de verdad que administraciones públicas, Real Jaén, a ver si llega el momento ya de que podamos ver la luz, y ojalá el Real Jaén pueda tener en corto o medio plazo esa ciudad deportiva que tanto añoramos. Y que sería la explosión del fútbol base. Sería lo que nos está reteniendo es eso, que vamos a manejar 320, 330 fichas, pudiendo manejar 900. Sí, Entonces, pero Miguel, sí. pero es que una cosa muy buena también, y que es una pena, que es que tiene muchos equipos ya de nivel en senior, juvenil o ya cadete o infantiles.
tenés que entrenar medio campo, Eso es que histórico aquí. eso es Eso es histórico aquí. Además, yo tengo una anécdota. Da una Cuando yo pena, firmo en eso, Valdepeña en el senior, el primer entrenamiento lo planteo en medio campo. Y a medio de entrenamiento miro para atrás y digo, seré chalao si tengo el campo entero, pero porque vengo de entrenar a medio campo. Cuando tú metes a un equipo, un Liga Nacional que eso Juvenil, también con influye. 22 bicharracos, Eso a medio influye campo, también a la hora de dar rendimiento. Totalmente. O sea, demasiado, que muchas veces cuando hablas con gente de fuera, pero vosotros no tenéis, ¿no? Que entrenáis en medio campo, sí. Que entrenéis 1 hora y cuarto, sí. ¿Por qué? Porque se ha quitado 15 minutos de cada franja para poder sacar una franja más de entrenamiento. Los citas 1 hora y media antes, ¿para qué? Para esos 15 minutos, pues abusa del que está delante de ti. Chico, puedo calentar por lo menos detrás para por lo menos 1 hora y cuarto sacarle más jugo. Porque si en esa 1 hora y cuarto te pones a hacer calentamiento, te pones a hacer los rondos, te pones a hacer... al final, entrenas 50 minutos. Yo creo que ese es el hándicap Totalmente. que estamos teniendo con Totalmente. respecto. Tú luego vas a Málaga, vas a otros. Nosotros cuando estábamos en los juveniles, Fernando, iba a Albacete, iba a Alicante, iba a Madrid, Que veía otras yo, por cosas ya ejemplo, que aquí por desgracia no teníamos. Era otro tiempo. Esta semana he cerrado yo un partido amistoso. Yo llevo este año el juvenil C. He cerrado un partido amistoso con el juvenil del Tron Jimeno, con Peque, que es su entrenador. Y claro, bueno, y me ha preguntado, ¿el Jaén Tron Jimeno? Digo, hombre, si puede ser en Tron Jimeno, pero no te preocupes, que yo tengo toda la franja de la mañana libre en el Matías Prat. Joder, tío. Te va a ser buen sitio. Se me Hombre, olvida. sí. Hay un cadete en Castellar. Sí. Dicen que es muy bueno. Es muy sé bueno, si lo ¿no? sabrás. No sé, seguro que manejamos tantos nombres, Yo es que pero yo es que me lo dijeron. te lo bueno, dijera, ¿no? porque estuve ¿Sabes lo que comiendo pasa? allí. Mira, nosotros, por ejemplo, tuvimos una relación muy buena con la Sierra de Segura, con el tema del fútbol, y estuvimos allí. ¿Qué pasa? Que es muy complicado hacer venir a un chavalillo 3 veces en semana desde tan lejos para entrenar y un cuarto día para jugar. Entonces, claro, es verdad que se nos pueden escapar ciertos futbolistas, pero es por distancia. Pero Por distancia. estuve comiendo con dos empresarios allí, Sí. que uno de ellos fue el que me hizo referencia, Sí. y ese se lo van a llevar. Y le dije, digo, coño, dime cómo se llama. Lo que pasa es que luego ya también buscamos otras cosas, tal y cual. Mira, te puedo Y garantizar. eso están dispuestos, si se lo van a llevar, están dispuestos a venir. Te puedo garantizar que la coordinación, tanto de fútbol 7 que la lleva Fran Moreno, como de fútbol 11 que la lleva Edu Osorio, que tú le hablas de cualquier futbolista y te lo tiene controlado. Fran Moreno es espectacular. Fran Moreno conoce todos Sí, hombre, los niños, ellos lo tienen y todo el fútbol 7. Si el problema de aquí ahora mismo es lo que estamos hablando, yo siempre lo he dicho, Sí. el mayor patrimonio que tiene un club es su cantera Total. y su afición. Totalmente. ¿Qué ocurre? Que evidentemente Totalmente. hay que apostar por ello, hay que gastar dinero, tienes que tener partidas presupuestarias. Entonces, estos niños que habla Fernando, de este chico de Castellar, lo que me ha de la Sierra, si aquí tuviéramos esa ciudad deportiva, esa pequeña residencia donde los niños no los tengas que hacer venir de Pontón o venir de otro sitio, sino que los chiquitos están aquí, están controlados, están en su estudio, lo tienen, entonces eso forma parte del crecimiento, es decir, Total. que por eso digo que no o sea, que Sí, el primer porque equipo al final- tiene que tirar de Claro, todo, y que luego pero muchas- la cantera, tú sabes que nosotros somos amantes de la cantera los dos, Sí, porque sí, es que sí. yo creo que esto es, al final es, bueno, y Fernando también, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo eso es súper importante a la hora de que puedas crecer y que tengas a todos los chavales de la provincia, porque en Jaén, en la provincia, cuando hablo de Jaén, hablo de la provincia, hay un potencial brutal. Lo que pasa es que hay muchos chicos que por circunstancias pues están dejados de la mano de Dios y a lo mejor no tienen la posibilidad de poder venir pues por diversas circunstancias. Fíjate, por ejemplo, el detalle, nosotros llevamos un par de años con el gimnasio del club a disposición de la cantera. Bueno, pues desde que los niños trabajan en el gimnasio, trabajo de sobre todo de prevención de lesiones, pues cada año hay menos lesiones. Tanto lesiones graves como cruzados, meniscos y tal, pero como lesiones musculares. Yo el año pasado tenía un cadete de primer año que competía con cadete de segundo y es que no se lesionó ninguno. Vale, fíjate el detalle, ¿no? Pero Sí, es que hombre, ya este año... ya está haciendo un trabajo ya que... Este año, por obligación, todos tienen que pasar por el gimnasio. ¿Por qué? Porque tú vas a perfeccionar la cantera. Tenemos un director de metodología, que es Rami, que es también entrenador de Liga Nacional. Exactamente, Rami también, que ha estado También, muchos ha años pisado el en fútbol el Almería, profesional, que ha estado Almería, con Alberto Lasarte. Entonces, Es un entrenador también, claro, una persona muy claro, preparada por también. mucho que tú digas, sí, yo llevo toda la vida en el fútbol, llevo 15 años entrenando, sí, pero si viene alguien y me dice, Lito, hay que entrenar así, 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 ¿por qué? Porque vamos a buscar un perfil de futbolista, vamos a crear el futbolista de Jaén, Claro. para el Real Jaén, perfecto.
Vale, los entrenadores que estamos todos allí, estamos abiertos. De hecho, tenemos una plataforma única en la cual vamos subiendo los entrenamientos. Pues mira, pues yo subí ese entrenamiento, coño, pues me ha gustado el entrenamiento que ha preparado, en este caso Chus del KDTA, pues lo aplico al mío. Entonces, la verdad que a nivel cantera, en este caso Fran, como sí, como Chu Fuente, otro entrenador que está muy preparado. Totalmente. En fin, es más, nosotros, vamos, yo le conozco sí, bien, tal, sí. Y por eso digo que está muy formado. Lo mismo que buscamos perfiles y al final, pues jugadores, todo eso influye. Todo eso buscamos perfiles de entrenadores que sean hasta cierta época educadores. Vale, porque al final lleva, Fran, eso es una cosa que le mata. O sea, que un futbolista del Real Jaén de la cantera haga cosas que no corresponden, ya te llama, lo quiero fuera. Va, Fran, para. Vamos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Es que, ¿por qué? De hecho, han creado una comisión, en este caso que los representantes son Antonio y Cristina, que es este caso de organización, para ir depurando, para ir buscando jugadores educados, jugadores formados, jugadores, porque todo eso influye. Al final son valores y es formación. El educador, como dice la palabra, educar ese niño en el terreno de juego. Totalmente. Sin palabras, sin insultos, sin malas entrenadores se nos ofrecen, sí, pero es que el mundo de entrenadores aquí también es pequeñito, ¿no? Lo conocemos todos. Entonces hay ciertos perfiles que no van a estar en el Real Jaén. ¿Por qué? Por lo que sea, puede ser buen entrenador, pero... Mira, Lito, Lito y por supuesto sí. Aquí. Si el máximo exponente lo tenemos en Luis de la Fuente, sí, que acaba de proclamarse campeón del mundo. Y él que dice siempre, dice, aquí lo que se trata es de que sean buenas personas. Es decir, que nosotros analizamos el perfil de los jugadores, pero tienen que encajar, y lo que ha dicho Fernando, ser buenas personas, ser personas, buenos compañeros, que tengan valores, que tengan esa educación deportiva. Entonces yo creo que ese concepto de formación es el que queréis adecuar a todos los chavales, porque además que yo lo veo fundamental. Además, el futbolista, aquí que además demostrado, el futbolista educado, el futbolista formado, el futbolista con una buena actividad académica, va a tomar siempre en el terreno de juego mejores decisiones. Siempre. Entonces, bueno, y cuando sale por ahí fuera, yo siempre tengo la misma costumbre, todos los años, cuando ya cierro el equipo, me reúno con los padres. ¿Vale? Y la mochila de la presión de que yo era buen futbolista y quiero que mi hijo llegue, no. Esa presión la dejas para los colegios, claro, para estudiarse, para formar, ¿vale? Aquí la presión se queda en casa, a los estudios, ¿vale? Y aquí venimos a disfrutar, a aprender, a ser compañeros, a llegar donde no llega el compañero. Y otra cosa que digo, no quiero escuchar una palabra dentro del campo que no sea ánimo al compañero. Que sí, hombre, que al final lo que tú dices, Lito, Miguel. Me quedo yo con una palabra que me dijo Blas Machado. ¿Tú te acuerdas cuando entrenó? Sí, lo tuvimos de entrenador. Me acuerdo yo que los entrenamientos lo hacíamos nosotros al mediodía. Y me dijo al terminar el entrenamiento, los jueves jugaba el Jaén los partidos de entrenamiento a las 4 con el juvenil. Y entonces me dijo, dice, vente esta tarde a las 4, barra. Y yo le dije, mire usted, digo, yo a las 4 entro a los maristas. Eso tendría que hablar con mi padre. Y me dijo, pues sigue con los estudios. Bueno, compañeros, pero ha pasado el tiempo, espectacular. No, hombre, que hemos estado... Espectacular el tema, porque estaríamos horas y horas, porque precisamente a los 4 nos encanta el tema cantera. Sí. Y bueno, el tema de eso, pero yo creo, José Luis, que ha quedado un programa muy completo. Hemos hablado de todo. Yo creo que al final hemos tocado todos los puntos, lo que ha sido la pretemporada, lo que es el Real Jaén. Hemos hablado también del partido, de la afición, del partido del próximo domingo frente a la Europa. Hemos acabado, porque además, ya digo, aprovechando, hombre, con Lito, porque normalmente no solemos coincidir, pues también quería, sobre todo por la afición que esté viendo, cómo está el tema de la cantera. Yo creo que ha quedado un programa muy bonito. Pues sí, os lo agradezco a los tres que me habéis acompañado, y desde aquí, pues instarles a todos ustedes que a partir del próximo lunes ya estará el titular del programa, Antonio Sánchez Cañete, que también hemos echado en falta de menos a Juan, de que tampoco ha podido, por motivos personales, estar presente en este primer programa. A Miguel te espero el próximo jueves en la previa también, y el próximo martes empezaremos también con el primer programa de martes de futsal,
dándole apoyo al Jaén Fútbol Sala para esa previa de la Supercopa de España que se va a celebrar en Barcelona el próximo fin de semana de el 5 y el 6 de septiembre. Pues lo dicho, muy buenas tardes a todos y ya el próximo lunes estará el compañero Antonio con todos ustedes desde este Pulso Deportivo. Muy buenas tardes.